Buenos días, bendiciones para todos. Es un gusto estar con ustedes, saludarlos. Hoy vamos a empezar nuestro devocional. Nos corresponde el capítulo 28 del libro de Génesis. Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor y tu bondad. Señor, en tus manos queremos poner este tiempo. Habla a nuestros corazones y permítenos, Señor, vivir tu palabra. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le he puesto como tema: bendice a tus hijos. Este devocional consta de 3 puntos. El primero se titula Una bendición y un mandato de un padre a su hijo. Número 2, deseo y bendición personal y generacional de ese padre a su hijo. Y punto número 3, la bendición de ese padre a su hijo es correspondida con una promesa de Dios. Número 1. Una bendición y un mandato de un padre a su hijo. Versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Recordemos algo del capítulo 24, donde Abraham busca esposa para Isaac. Un criado suyo es encomendado para esta misión. Él no debía tomar mujer de las hijas de los cananeos, lugar donde en ese momento habitaba Abraham e Isaac, sino que tenía que ir a la tierra y parentela de Abraham, y así hizo la encomienda. El enviado trajo a Rebeca, la cual fue esposa de Isaac. Ahora bien, vemos en este verso número 1, donde Isaac llamó a Jacob y después de bendecirlo le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Así como fue guardado Isaac de tener una mujer pagana que desde luego no tenía la misma fe, también pretende hacer lo mismo ahora con su hijo Jacob. Pero además recordemos que de la simiente de Abraham nacería el Mesías, nuestro Cristo, el Salvador del mundo. En el Nuevo Testamento, Pablo escribió lo siguiente. En 2 Corintios 6, versículo 14 y 15, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pablo empieza diciendo en el versículo 14, no se unan, dando un mandato, en yugo desigual con los incrédulos. Y termina el versículo 15, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces veamos el énfasis de Pablo, el no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. De igual manera, es un mandato para la iglesia del Señor Jesús, tanto a hombres como a mujeres. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y dalos por qué. Porque no hay compañerismo entre alguien que quiere vivir a la manera de Dios y el que no, o en aquel que vive en la luz y otro en tinieblas. Esto definitivamente sería un caos. Ni se relacionan Cristo o el diablo, dice una versión, o qué parte el creyente con el incrédulo. En otra versión dice esto último: el que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Así es que estos porqués son muy importantes para que el soltero y soltera tomen la decisión con sabiduría de esperar en el Señor a la esposa o a la esposa o al esposo, que tiene para ti, y ser librado de un matrimonio caótico e infernal. Por eso, en el versículo 2 de este mismo capítulo 28, Isaac le da las instrucciones precisas a seguir. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Número 2. Deseo y bendición personal
y generacional de ese padre a su hijo. Versículo 3 y versículo 4. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Mira, del versículo 1 al versículo 4, 3 veces está la palabra bendijo, bendiga, bendición. Aquí, antes de explicar estos versículos 3 y 4, tenemos la primera aplicación. Bendigamos continuamente a nuestros hijos y pidamos constantemente bendición a Dios para ellos y su descendencia. Mira qué especial. Jacob sencillamente estaba siendo bendecido por Isaac, no solamente para él, sino también para su descendencia. Él le dijo, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a que Dios dio a Abraham. Entonces vemos cómo el Padre está bendiciendo al Hijo y a su generación. Si usted es padre o madre de familia, ¿qué piensa de esta declaración o de este deseo? De esto que había en el corazón de un padre, donde Dios en su bondad era el protagonista y solo con su poder, ya que dice ahí, el Dios omnipotente podría hacer posible lo que un padre no podía hacer. Analicemos brevemente estos versículos. Que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. El Dios que tiene todo el poder o que es muy poderoso o ese Dios que tiene una gran fuerza, te favorezca, te ampare, te auxilie, te asista y te socorra, y te dé muchos hijos y te conviertas en una gran nación. ¿Y sabes qué es lo lindo de esta bendición? Que Dios fue propicio a ella, porque en efecto llegó a ser multitud de pueblos. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel. Tremendo, tremendo, tremendo esta bendición de un padre hacia su hijo. Versículo 4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. En la traducción del lenguaje actual dice, que Dios te bendiga a ti y a tus descendientes. Como bendijo a Abraham, así llegarás a ser el dueño de la tierra donde ahora vives como extranjero, pues Dios se la dio a Abraham. La bendición de Isaac fue escuchada y aplicada por Dios, ya que Jacob tuvo una tierra. Recuerda lo que dijo, para que heredes la tierra en que moras. Tuvo una nación, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y tuvo una bendición, y te dé la bendición de Abraham, incluso como se le prometió a Abraham. Recordemos la bendición y promesa de Dios en Génesis 12, del 1 al 3. Segunda aplicación para los que somos padres. Bendigamos y no maldigamos. Es muy fácil bendecir, pero no es continua la bendición de un padre a su hijo. Recordemos lo que dice la Escritura en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Orientemos mediante la Escritura a nuestros hijos hacia la voluntad de Dios. Abraham
e Isaac guardaron a sus hijos de esposas paganas o no creyentes. Oremos mucho por nuestros hijos. Solo nuestro Dios Todopoderoso podrá bendecirlos, guardarlos, guiarlos, socorrerlos y hacer con ellos y de sus generaciones lo que nosotros no podemos. Así que confiemos, como Pablo le dijo a los Efesios, en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Punto número 3 y terminamos. La bendición de ese padre a su hijo es correspondida con una promesa de Dios. Versos 10 al 15. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Qué bendición! Ahora, esa bendición de ese padre a su hijo, Dios, a través de ese sueño, promete que así sería. Entonces, la importancia de estar orando por nuestros hijos. Quiero terminar con esto. Dios le dijo en ese sueño: Yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y ahora está siendo el Dios de Jacob. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tal cual lo pidió, tal cual lo deseó su padre, ahora Dios lo está confirmando. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La misma bendición de Abraham, ahora para Jacob. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una promesa de protección divina, de acompañamiento, de respaldo de Dios hacia Jacob. Todo empezó por una bendición de un padre hacia su hijo. Así es que tomemos en cuenta esto para llevarlo a cabo en nuestros hijos. Señor, te damos gracias, Padre, porque siempre nos sorprende, Señor, de muchas maneras, enseñándonos, Señor, la importancia de muchas actividades que debemos hacer, Señor, en diferentes áreas de nuestra vida y en este caso en nuestra familia. Señor, ayúdanos a bendecir continuamente a nuestros hijos y a no maldecir, Señor, porque de nuestra boca no puede salir, Señor, como esa fuente, agua dulce y agua salada, Señor. Padre, gracias por permitirnos recibir instrucciones tuyas precisas y contundentes para llevarlas a cabo en nuestra familia. A ti la gloria y la honra, Señor, como siempre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones para todos. Como siempre, un gusto saludarlos. Que Dios los bendiga.